Pero lo que está claro que hoy en día es incuestionable que el investigador emprendedor, el científico emprendedor, juega un papel muy importante porque es el que abre los ojos a la necesidad de que su investigación no debe quedarse en un artículo científico, no se debe quedar en un congreso donde cuentas el conocimiento y ya está, y me olvido, y voy a generar más y más conocimientos y más. Hoy en día está aceptado y reconocido que el investigador debe, por lo menos, interesarse. Interesarse. Y, si puede ser, implicarse en ese proceso de transferencia de conocimiento y de creación de empresas. Soy Chema Oliva y somos Outliers, un podcast donde descubrimos cómo se transforma la buena ciencia en innovación. ¿Comenzamos? ¿Nos cuentas un poquito quién es Manuel Pérez Alonso y por qué hace lo que hace? Vamos a centrarnos, yo tengo muchas facetas, muchas personalidades, me divido en trozos. Entonces, no sé qué es lo que más te gusta. Si te gusta mi frente social, donde promuevo la creación de empresas de base científica, o mi frente como eso es promover que existan otras empresas. Eso es la Asociación Española de Emprendedores Científicos, que promoví su creación y la presido actualmente desde su creación. Luego, por otra parte, soy investigador y docente, y por otra parte soy emprendedor, donde he creado una serie de empresas de biomedicina, 10 en concreto. Wow. Y entonces, en esas 10 empresas, pues claro, ahí lo que tengo es la misión, no ya de emprender, que ya está emprendida, está ya creada, sino la misión de hacerlas crecer, de pensar por ellas, de ver lo que necesitan, de aportar mi conocimiento y mi experiencia. Entonces, dentro de esos tres frentes, me presento como que quieras, o te cuento los tres así de alguna forma un poco más sintética, ¿no? Cuéntanos lo que... quiero decir, tú estás centrado, si nos centramos primero en el aspecto científico, tú estás centrado en la parte, es decir, eres perfil científico, luego te dedicas a emprender y centrado sobre todo en la genética, ¿no? Entiendo, ¿no? Exactamente. Yo, mi primer, digamos, mi tarea primaria como investigador y profesor de la Universidad de Valencia es desarrollar investigación en el frente de la genética y la genómica aplicadas a la salud humana. Entonces, eso lo llevo a cabo dentro del Departamento de Genética de la Universidad de Valencia, y ahí, junto con un número de profesores e investigadores, estamos trabajando en comprender los caminos que llevan desde un gen mutado hasta una enfermedad concreta. Ese camino es un camino complejísimo y muy largo de establecer. Entonces, eso es lo que llamamos las rutas fisiopatológicas. Estamos centrados en comprender enfermedades raras, y en concreto una enfermedad genética, que es la distrofia miotónica, que es un tipo de enfermedad muscular. Eso es lo que hacemos en la Universidad de Valencia. Es un equipo de investigación que dirige el profesor Rubén Artero, y desde allí se trabaja desde hace 3 décadas en comprender qué camino lleva a esa enfermedad, y después, desde ese conocimiento, plantear estrategias para atacar la enfermedad. Es una enfermedad genética rara. Entonces, estrategias que es, plantear conceptos para el desarrollo de fármacos, que ahora efectivamente desde ahí ha nacido ya una empresa que estoy muy contento. Yo no soy socio, pero estoy contentísimo de haberla visto nacer en mi entorno, que es una empresa que se llama Artex Biotech, y que ya está ya acaba de iniciar el desarrollo de un fármaco ya con personas para tratar esta enfermedad. Es una labor de la cual estoy contentísimo de haber aportado ese granito de arena para que todo esto llegue hasta este camino.
Cuando yo estudiaba farmacia, los medicamentos, la salud y demás era receptor, diana y química farmacéutica. Química orgánica, un moleculón, va allí, bloquea, hace lo que sea y ya está. Pero ahora, digamos, la tendencia es más todo esto de las ómicas, ¿no? La genómica y demás. ¿Tú crees que el futuro de la medicina pasa por esta genómica? Absolutamente, sí, sí. La genómica ha provocado una revolución sin precedentes en la biomedicina y en la medicina. Entonces, gracias a la genómica, ahora tenemos una capacidad para entender en profundidad el camino que lleva a la enfermedad, ¿vale? Y comprender ese camino abre un abanico enorme de posibilidades para atacar la enfermedad, como por ejemplo ahora la comprensión de los microRNAs y ver de qué manera estos están implicados en las enfermedades y cómo de alguna manera restablecer la normalidad en los pacientes afectados por enfermedades genéticas. Y va más esa medicina personalizada, ¿no? Medicina para cada uno, ¿no? Sin Y duda. yo entiendo que hasta hace unas décadas la genómica era más el diagnóstico y ahora ya se empieza a meter en el tratamiento, ¿no? Con todo esto de también luego de CRISPR y esta serie de cosas, ¿no? ¿Cuáles son los avances en genómica que están marcando tendencia o qué se espera en el futuro? Bueno, sí, sí, realmente está habiendo avances en los dos frentes, efectivamente. En el frente del diagnóstico, con todas las técnicas que se están desarrollando de secuenciación masiva, se está pudiendo hacer estudios de una complejidad enorme y con una facilidad que eran muy complejos hace solo unos años y ahora se hacen con cierta facilidad, acceder al genoma completo, por ejemplo. Entonces ya se está haciendo estudios de genoma completo, incluso con recién nacidos, como a modo de cribado. Wow. Entonces, todo esto es una verdadera revolución que está eh, eh, ampliando las posibilidades de diagnóstico de las enfermedades. Y en el frente de los tratamientos, claro, la genómica está permitiendo obtener información, como digo, como decíamos antes, para entender las causas últimas de la enfermedad. Y cuando entendemos las causas últimas de la enfermedad, estamos ya solamente a un siguiente paso, que es plantear el ataque, plantear el tratamiento y plantear el desarrollo de fármacos para combatir esta enfermedad. Entonces, ahora hay un mundo inmenso que se ha desarrollado, que es la medicina basada en el ARN. Es decir, desde la comprensión en el ADN de lo que es el fenotipo patológico, ahora pasamos a comprender desde el ADN qué caminos llevan, como digo, a este fenotipo y todos los ARNs que participan en ese desarrollo de la enfermedad. ARNs y las consecuencias de los ARNs, que son determinados cambios a nivel de proteínas, de proteoma, de metabolitos. Entonces, efectivamente, al unir todas las ómicas, podemos entonces hacer ese planteamiento de nuevos tratamientos, que como decía, hay mucho basado en las intervenciones a nivel de ARN. Y es ¿Cuáles son... ¿Tiene algún desafío ético y de seguridad este tipo de tecnologías o...? Sí, absolutamente, claro. La facilidad con la que ahora se puede acceder a la información del genoma de las personas plantea la necesidad de supervisar el buen uso de esa información. Claro, nosotros asumimos y asumimos que todos los investigadores funcionan y funcionamos bajo unos principios éticos, pero eso hay que garantizarlo y eso tiene que haber, lógicamente, una supervisión de ello para que no haya ningún uso perverso de esta información. Siempre es un riesgo al que estamos expuestos y, por supuesto, hay que supervisar adecuadamente. ¿Y de seguridad también? ¿O quiero decir, eso sería más en el diagnóstico? No, ¿no? Más en cuando se utilizan como tratamiento, ¿no? Esos Bueno, aspectos incluso, de seguridad, ¿no? pero incluso en el diagnóstico, claro. Nosotros, hay un tema muy interesante al respecto, y es que cuando estamos trabajando en el diagnóstico de una enfermedad, siempre es por una
indicación médica, donde el médico solicita un estudio concreto y ese estudio requiere buscar en el ADN determinadas cosas para dar respuesta a esta pregunta. Sin embargo, la tecnología y estos aparatos llevan a obtener inevitablemente mucha más información de la que es necesaria para responder a esa pregunta. No sé si me explico. Ajá, sí. Entonces, claro, toda esa información no tenemos que mirarla, pero está en algún lugar. Está en los datos brutos del aparato, está en algún servidor y desde luego que eso no se puede, digamos, mirar ni valorar si no hay una solicitud concreta en beneficio del paciente, pero esa información está ahí y hay que garantizar que no se utilice de una forma inadecuada. Es decir, que en el futuro, ¿no? Cuando estás buscando, por ejemplo, trabajo, en vez de buscar tus redes sociales, intentarán buscar tu ADN por ahí a ver por dónde puedes tirar, ¿no? Bueno, ahora mismo esto es ciencia ficción, pero efectivamente podría ocurrir que, dado que cada vez más se va a analizar el genoma de las personas a nivel individual, pues desde luego podría ocurrir que toda esa información quede almacenada en algún sitio y hubiese un uso pues para seleccionar personas para determinados puestos, desde luego. De la misma manera que ya estamos acostumbrados a que toda nuestra información relacionada con las redes sociales y los buscadores de Internet, y nuestros hábitos de vida, y dónde vamos, y dónde comemos, y qué compramos, todo eso se acaba almacenando en algún lugar y no tenemos un control exhaustivo de qué uso se hace sobre esto, pues puede ocurrir que en un futuro no muy lejano, no serán muchas décadas tal vez, estén todos nuestros genomas por algún sitio y se pueda acceder a ello. De momento es ciencia ficción, pero yo no descarto que eso pudiera ocurrir y por eso yo insisto en la importancia de implementar códigos de conducta, supervisión por parte de las autoridades que correspondan para que todo se haga siempre en beneficio de los ciudadanos. Y también eso, ¿no? Hoy en día, ¿no? La economía de los datos, ¿no? Toda la información que tengas, aunque esté anonimizada, es de interés luego para las empresas y esta serie de cosas, ¿no? Así es, sí, efectivamente, sí. No solo la información individual, sino la información agregada también puede tener un gran valor. Y también esos aspectos éticos, ¿no? En un futuro, ¿no? De decir, hostia, los ricos pueden tener niños a la carta que estén por encima, ¿no? Yo qué sé, igual que elegir que tus hijos vayan a tener los ojos de un color o de otro, ¿no? También seleccionar genéticamente, ¿no? Unas características que pongan a esa élite más por encima, ¿no? También son de los retos. Bueno, eso sigue siendo ciencia ficción, ¿no? Bueno, no, tú puedes elegir no tener hijos con ciertas enfermedades, ¿no? Efectivamente, esa pregunta me resulta muy interesante porque estamos mirando hacia el futuro y hacia la ciencia ficción y vamos a traer el futuro ahora aquí. Efectivamente, una pareja con recursos económicos se puede permitir hoy en día, este año, ahora, en esta sociedad occidental, se puede permitir llevar a cabo un estudio, incluso antes de que la madre se quede embarazada, un estudio que se llama un estudio preconcepcional, que puede valorar los riesgos de cada uno de los progenitores a nivel genético. Valorar los riesgos e incluso puede permitir anticiparse para que al inicio de lo que llamamos el programa reproductivo de esa pareja, esos riesgos estén considerados e incluso se puedan evitar. Eso antes de la concepción, pero también esta pareja con recursos económicos, si hay estos riesgos, se puede permitir, y además es lícito en muchos países de Europa, incluido España, llevar a cabo una selección genética de los embriones, es decir, provocar una fecundación in vitro con los gametos de esa pareja, se pueden seleccionar los embriones libres de la enfermedad y se puede implantar el embrión sano a la madre.
Entonces, esto no es un futuro, esto es una realidad. ¿Quiénes tienen acceso a estas tecnologías? Pues por una parte, a nivel privado se tiene acceso directo, si tienes recursos, y por otra parte, en determinados centros, a nivel de España y de Europa, a nivel de la sanidad privada, perdón, pública, también se puede tener acceso. Pero todo esto depende mucho del nivel sociocultural de los progenitores. Inevitablemente puede haber parejas con un nivel sociocultural más bajo que ni siquiera sean conscientes de lo que pueden pedir y, digamos, se expongan al riesgo de tener descendencia con una enfermedad genética. Aunque no nos guste, yo no voy a justificar que esto sea bueno, ni mucho menos, pero aunque no nos guste, tenemos que aceptar que hoy en día el tener una posición económica holgada y una posición sociocultural holgada o elevada también, puede llevar a cabo un beneficio frente a personas con menor capacidad económica o un nivel sociocultural más bajo. Entonces puede haber una discriminación ya hoy en día a nivel genético. Y no solo, bueno, no lo sé, no solo a nivel evitar patologías, ¿no? También se podría dirigir a que tenga unas características, quiero decir, algo Sí, que vaya a decir, oye, va a ser más fuerte este de esto, va a sí. ser más, bueno, más listo a lo mejor ya es muy abstracto, ¿no? Pero también se pueden seleccionar cosas positivas sobre... Efectivamente, la tecnología sí que lo permite, la ley no lo permite. La ley en los países donde hay legislación al respecto. Esto siempre es un tema también muy interesante a debatir. Las leyes no permiten seleccionar la descendencia por un capricho de los padres, más allá de lo que sea evitar enfermedades. Pero esos son los países donde hay una regulación y donde hay unas leyes. Países sin regulación, seguro que los hay, inevitablemente, y donde un grupo de científicos sin escrúpulos perfectamente se podrían establecer en esos países y llevar a cabo legalmente actividades de estas que están prohibidas en Europa, claro. Claro, aparte, me imagino que es muy difícil de controlar, ¿no? Porque es decir, la maquinaria que tú tienes en tu laboratorio, en tu clínica privada, lo que sea, para detectar ciertas cosas, es la misma para detectar cosas que estén prohibidas que Aquí cosas es. que sí están... Sí, Vale. vamos a poner un ejemplo muy sencillo, que ya es una realidad incluso dentro de Europa. Seleccionar el sexo de tu descendencia, seleccionar que sea chico o chica, ese hijo, esto, si es para evitar una enfermedad genética, que algunas son enfermedades ligadas al sexo, es totalmente legal llevarlo a cabo, por ejemplo, en España. Ajá. Pero si es por voluntad de los progenitores, que les apetece que su próximo hijo sea niño o niña y les apetece seleccionarlo, solamente por ese capricho, esa selección que vamos a llamar social, eso está prohibido y está penado y castigado y es delito. Pero sin embargo, está donde yo quiero poner ese punto que puede ser interesante a tener en consideración, es que esto se puede hacer en Bélgica legalmente o en Estados Unidos legalmente. La ley permite seleccionar el sexo a voluntad, a discreción de los padres, en unos países y sin embargo en otros lo prohíbe. Lo cual, por supuesto, genera, digamos, algún tipo de opción a las parejas a viajar a determinados países donde Claro. la ley lo permite. Pues Ah, este ejemplo se puede aplicar a cualquier otro rasgo que en un futuro, seguro, eso, a mí no me cabe ninguna duda, que en no muchos años, tal vez 10 o tal vez menos, los padres se podrán permitir elegir ciertos rasgos puro capricho, como el color de los ojos, el pelo, la fortaleza física, la estatura. wow. O, sí, eso seguro que llegará. La tecnología va a ser muy fácil hacerlo, no más de 10 años. Eh, y también se generará esa diferencia entre unos países donde estará prohibido y otros países donde estará permitido. Claro.
Y aparte eso, esa ética detrás, ¿no? Para hacer ciertas cosas, la ética no es rígida. Quiero decir, lo que es ético para una sociedad puede no serlo para otra. Así es. Vale. ¿Sabes? No es tener una maldad, intencionalidad detrás para hacer ciertas cosas, sino que No de repente lo necesariamente, ves no. normal, ¿no? Es la concepción de lo que se considera ético o no, lo que se considera aceptable o no, lo que se considera legal o no se considera legal. Repito que incluso dentro de la Unión Europea hay diferencias extraordinarias entre unos países y otros. Sí. De esos años, ¿no? ¿Cuánto hace ya de lo de la oveja Dolly y demás, ¿no? 15 años, Mm, 20 años y sí. parecía una locura y ya lo vemos como... Mm. Y vamos a dar un salto a... Quiero decir, tú eres en inicio eso, científico, investigador, tú realmente podrías decir que podrías estar tranquilo dando clases, investigando y ya está. Y de repente ya lo que te llama y te hace emprender. ¿Por qué decides emprender? ¿Qué es lo que tira para eso? Bueno, a mí siempre me ha inquietado cuál es cuál es el camino que lleva desde el conocimiento que desarrollamos en las universidades hasta la aplicación práctica. Y ese camino, en su momento, hace años, no lo conocía, no sabía cuál era el camino, sabía que debía existir algún camino que permitiese desarrollar esa aplicación práctica, pero por pura ignorancia, pues, como digo, lo desconocía. Entonces, desde ese nivel de desconocimiento, pues fui poco a poco descubriendo que el camino que lleva hacia la aplicación práctica es la creación de empresas que puedan explotar ese conocimiento que estamos generando en las universidades y llevarlo al usuario final, que es el ciudadano de a pie. Y de ahí, de esa inquietud, pues nació mi primer proyecto empresarial en el año 98, ya hace mucho, y desde entonces pues han nacido varias empresas hasta esta última empresa que he fundado hace solo unos años, que es mi última aventura, la 10ª empresa, que se llama Mendel Brain. De eso te voy a preguntar dentro de un poquito. ¿Tú crees que, quiero decir, esa faceta emprendedora o de generar valor añadido con la ciencia, por ejemplo, cuando yo estudiaba, yo creo que cada vez está más aceptada, pero era entre comillas tabú. Quiero decir, el científico puro y duro, la parte de generar beneficio con la ciencia, parecía que chocaba un poco, ¿no? No terminaba de aceptarla, ¿no? ¿Crees que eso se está superando ya? Parece que sí, está costando, pero esa percepción por parte de algunos miembros de la comunidad investigadora que había se está difuminando, como no podía ser de otra manera. Pero es verdad que hace unos años, cuando un profesor decidía dar el salto y buscar ese camino para que su conocimiento llegue a la sociedad, ese camino a través de la creación de empresas, pues se generaban ciertas sospechas y ciertas reticencias por parte de compañeros que podían pensar que, a ver, qué cosa tan rara se está haciendo y porque se tenía que entrar en el mundo de los negocios. Incluso había gente que llegaba a pensar que podía haber un conflicto de interés, que podría haberlo en determinadas situaciones, pero para eso están los organismos dentro de las universidades, que son las OTRIs, o los CTTs, y hoy en día está establecido que cualquier universidad, cualquier hospital, cualquier centro de investigación debe tener una oficina con personas que se encargan de supervisar que cualquier proceso de transferencia de tecnología se lleva a cabo, por supuesto, con transparencia, por supuesto, dentro de la ley, como debe ser, y dentro de la ética, y que si hubiera alguna clase de conflicto de interés, pues hay que tratarlo, hay que tratarlo abiertamente y hay que buscar la mejor manera para que ese proceso de transferencia sea eficiente. Pero lo que está claro que hoy en día es incuestionable que el investigador emprendedor, el científico emprendedor, juega un papel muy importante porque es el que abre los ojos a la necesidad de que su investigación no debe quedarse en un artículo científico, no se debe quedar en un congreso donde cuentas el conocimiento y ya está, y me olvido, y voy a generar más y más conocimiento sin más. Hoy en día está aceptado
y reconocido que el investigador debe, por lo menos, interesarse. Interesarse. Y, si puede ser, implicarse en ese proceso de transferencia de conocimiento y de creación de empresas. Es muy difícil, sobre todo fuera de la academia, intentar justificar, ¿no? O explicar por qué ciencia fundamental y ciencia aplicada son igualmente importantes y una bebe de la otra. No es que haya que hacer solo ciencia fundamental, el científico solo tiene que generar conocimiento, o solo ciencia aplicada, ¿no? Porque es verdad que si solo te interesas por la ciencia aplicada, no hay conocimiento para generar nueva ciencia aplicada. Pero cuando descubres algo que puede ser aplicado, que menos que intentar generar riqueza para volver a tener dinero, ¿no? Para poder meterlo en la rueda para generar más ciencia, ¿no? Pero es difícil de explicarlo incluso para gente dentro de la academia. Sí, es cierto. Es verdad que a veces hay reticencias al respecto. Yo soy un firme defensor de la ciencia fundamental, de la investigación fundamental orientada solo a generar conocimiento. Pero aún así, cuando generamos el conocimiento, tenemos que ver si eso puede o no puede llevar a algún tipo de explotación del mismo. Y ese es el camino que lleva a que la ciencia, en algunos casos, se puede convertir en productos realmente útiles para la sociedad, que lleguen y sean utilizables. Yo suelo poner el ejemplo de... Aquí probablemente en este episodio me vas a corregir tú. El ejemplo de la patente que está más orgulloso el CSIC de haber revalorizado y haber sacado retorno de ella, la de Margarita Sala, de la TAP polimerasa. Pero digo yo, ha generado solo lo que entendía, por lo que busqué, como no llegaba a 7 millones de euros. Digo, algo que se ha utilizado en todo el mundo. De verdad que no se ha conseguido explotar para generar más y poder tener más retorno para hacer ciencia. Yo no te digo especular y que no puedan acceder a ella otra gente. Pero, oye, es que no podemos ser tontos tampoco, ¿no? Porque se podría utilizar mucho para hacer más ciencia fundamental. Sí. Bueno, efectivamente, el retorno, es que el retorno hay muchas formas de medirlo. Yo no conozco los datos exactos de esa patente, lo cual, y por supuesto, mi admiración al mismo, pero el retorno no significa que ese retorno llegue a ser un ingreso neto económico que llegue a la institución de partida. No siempre es medible en esos términos. Vamos a poner otros ejemplos. Cuando se genera una patente y es en una institución para la búsqueda de un fármaco, y este fármaco lleva a la creación de una empresa, y ahí se invierten decenas de millones de euros, esa inversión, eso es un retorno también para la sociedad, porque se está generando muchísimos puestos de trabajo. En un caso concreto que puedo hablar yo en primera persona, de una empresa creada para el diagnóstico genético, que ahora, nacida en el 2009 como empresa spin-off de la Universidad de Valencia, que se llamaba Imegen, y que ahora se llama Health in Code, donde trabajan más de 200 personas. Wow. Esto, independientemente del retorno que ha supuesto, que ahí no ha habido patentes, ha habido otro tipo de colaboración con la institución de partida, esos puestos de trabajo, eso es un retorno para la sociedad, y la facturación que genera, los productos que genera. Esto es otra manera de medir el retorno. Como decía un investigador con el que hablaba hace ya unos años, me decía que es que una forma de medir el retorno muy sencilla es qué facturación y cuántos puestos de trabajo, solamente eso, genera una empresa nacida desde una universidad. Si tú tienes una empresa que factura decenas de millones de euros, nacida desde la universidad, bueno, y tiene cientos de personas trabajando, independientemente de ese retorno económico que haya tenido la institución de partida, eso es un retorno social incuestionable. Totalmente. Y que luego favorece a construir, ¿no? A generar más ecosistema, ¿no? Dentro, ¿no? Es decir, exacto. Enriquecer el ecosistema no es solo hablar de números, ¿no? De dinero en ese aspecto, sino un poco de todo, ¿no? La amalgama de muchas cosas. Sí. ¿Tú crees que los perfiles científicos son buenos emprendedores, o que en promedio al científico no le gusta meterse en el embolado de emprender? Bueno, yo creo que hay de todo. Yo creo que hay científicos que aceptan o aceptamos que hay que intentar emprender y al menos transferir nuestro conocimiento, sabiendo que nuestro trabajo va a ser más difícil y más complicado. Vamos a tener que abordar retos que no podíamos imaginar. Hay otros que a lo mejor quieren tener una vida más relajada y prefieren dedicarse solamente a la generación del
del conocimiento. Yo creo que depende un poco del perfil de persona, donde bueno, pues, estemos dispuestos a aceptar cambios y retos para entrar en terrenos que desconocemos o no. Pero bueno, eso yo creo que depende del perfil psicológico de la persona. ¿Y cuáles crees que son las fortalezas en promedio de esos perfiles científicos para retos de emprender? Imagino, por ejemplo, la resiliencia hecha, ¿no? De ser perseverante tiene que ser una de ellas, ¿no? Sí, desde luego, sí, porque, claro, en el momento que aceptamos, si nos metemos o nos embarcamos en un proyecto emprendedor, tenemos que asumir que hay un riesgo cierto de que todo eso salga mal y hayamos perdido nuestro tiempo, nuestros recursos, incluso puede ser hasta nuestra reputación y en algunos casos incluso nuestro dinero si hemos invertido dinero. Entonces, hay que afrontar riesgos inesperados y hay que ser resiliente. ¿Y las debilidades que solemos tener los perfiles científicos de cara a emprender? ¿Identificas alguna o...? Hombre, yo creo que una de las debilidades que podemos tener los científicos a partir de un cierto estatus es un poco el dejarnos llevar por la rutina. Es muy fácil dejarse llevar por la rutina y pensar que yo como investigador me tengo que dedicar a desarrollar trabajo en el laboratorio, obtener resultados, analizarlos, mostrarlos a la comunidad científica a través de publicaciones y después, cuando este ciclo está cubierto, pues reiniciar nuevos proyectos para la generación de más conocimiento y dejarnos llevar por una rueda que puede ser muy productiva en cuanto a publicaciones, en cuanto también a prestigio para la persona, para el investigador, pero que esa rueda, a mi juicio, puede llegar a ser perversa también, porque podríamos quedarnos dentro de esa rueda sin ver más allá y sin ver las posibilidades que ofrece el trabajo que estamos haciendo respecto a dar oportunidades a nuestros colaboradores para crear puestos de trabajo para ellos, respecto a que si se transfiere y creamos una empresa haya nuevos productos y nuevos servicios que salgan desde nuestra ciencia, y creo que todo esto solamente se ve si miramos un poquito más allá de la rutina. ¿Y cómo ves la relación entre esa investigación académica y la industria privada, tanto aquí en España como con nuestros vecinos o con los americanos, por ejemplo? ¿Cómo la compararías con esos sitios? Bueno, yo creo que esas relaciones dependen mucho de la actitud personal que haya, tanto en un lado como en otro. El lado personal de los investigadores ya hemos hablado, de que, bueno, depende hablando, digamos, con claridad, podríamos decir, el investigador que está dispuesto a complicarse la vida metiéndose en líos como líos como la transferencia y el emprendimiento. Y en el lado de la empresa también hay mucho de componente personal. No es ningún secreto que en España hay algunas empresas, demasiadas diría yo, que todavía tienen un perfil muy tradicional, que viven completamente alejadas del mundo de la I+D, del desarrollo de nuevo conocimiento y nuevas tecnologías, y por supuesto viven alejadas de relaciones con la universidad. Entonces, estas empresas tan, digamos, tradicionales, que yo me atrevería a calificar como cutres, pues este tipo de empresas, que algunas son muy grandes, pues viven fuera de un entorno, digamos, de máxima competitividad como hay en Europa y como hay en el mundo. Afortunadamente hay muchas empresas, cada vez más, donde el perfil personal de sus directivos les lleva a buscar dónde hay conocimiento y dónde pueden ser líderes en tecnología y en desarrollo de nuevo conocimiento en todos los sectores. Y esas empresas, para mí, son las empresas que tienen futuro. Sí, aparte yo creo que la tendencia es incluso las grandes farmas, por ejemplo, ¿no? Bueno, las grandes farmas se pueden permitir tener laboratorios para hacer cualquier cosa, pero a lo mejor tiene más sentido invertir en los expertos que encuentran en el mundo, en esas áreas científicas, invertir en ellos, ¿no? Y colaborar con ellos, ¿no? Esa Open Innovation también, supongo, y esta serie de cosas, ¿no?
Sí, bueno, el caso de las farmas está claro que las farmas a nivel internacional operan muy bien, saben muy bien dónde buscar conocimiento. Si nos centramos un poquito en España, yo diría que las farmas en general van demasiado centradas en buscar ensayos clínicos y no son muy comprometidas con las fases más iniciales de la búsqueda de fármacos y yo he hecho en falta un compromiso con la I+D más inicial de cara a buscar nuevas dianas terapéuticas, a buscar nuevos fármacos aquí en España. Digamos que esto, yo estoy viendo que esto es una rareza. Los pocos ejemplos que hay de este tipo de investigación vienen de empresas nacidas en España y de empresas spin-off donde hay ejemplos muy notorios y que tienen mi aplauso por hacerlo, digamos, a pesar de un entorno que no es el más favorable. Sí, cuando estaba de postdoc en el Karolinska, en el Instituto Karolinska, allí en el propio campus estaba AstraZeneca, quiero decir, las farmas estaban al lado, ¿sabes? O en Dinamarca, ¿no? Los Novo Nordisk y esta serie de cosas, ¿no? Es un uno a uno, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Sí. Y eres el fundador de la Asociación de Científicos Emprendedores. Cuéntanos un poco qué te lleva a eso, ¿no? Y cuéntanos también que organizáis un congreso anual. Cuéntanos un poquito de... Sí, pues precisamente después de tener estas primeras experiencias como emprendedor ya hace bastantes años, pues me di cuenta de que en España es que ni siquiera había un congreso de emprendedores científicos o de científicos emprendedores. No había ninguna clase de congresos donde se tratara toda la problemática específica al respecto. Y como no lo había, pues decidí embarcarme junto con otros compañeros, que fue una gran suerte que se unieran a esta iniciativa, en organizar esos congresos nacionales y crear, que tampoco existía, una asociación española de científicos emprendedores. Entonces, esto fue todo en el año 2012. Entonces, ese año tuvo lugar el primer Congreso Nacional de Emprendedores Científicos, fue en Valencia, y en este congreso fue el acto fundacional donde nació esta asociación. Desde entonces, con ciertas vicisitudes, con una epidemia por medio y demás, pues llevamos intentando organizar cada año un congreso y efectivamente en noviembre de 2024 vamos a tener este 7º Congreso Nacional ya en Madrid. Qué bueno. Y oye, nos estabas comentando antes de ese nuevo proyecto que tienes, Emprendedor, ese es el de Mendelbrain. ¿Nos quieres contar un poquito el nuevo reto, en qué consiste y eso? Bueno, yo encantado, claro que sí. Mendelbrain es una empresa que se dedica a explotar el conocimiento que existe hoy en día, eh, que relaciona la genética con la psicología. Entonces, en lo que está trabajando esta empresa es en buscar y ordenar todo ese conocimiento, que ya lo hay, y ser cómplice también en el desarrollo de nuevo conocimiento al respecto. ¿Con qué fin? Pues aplicarlo en los sectores donde hemos visto que existe una utilidad donde se pueda hacer un buen uso del conocimiento que mencionábamos. Y ese sector que hemos encontrado por el momento es el sector de los recursos humanos. En las grandes empresas, no para la selección de personal, que sería tentador pensar que la genética se pudiera utilizar, eso ni mucho menos entra dentro de los objetivos, ni siquiera de la ética de este frente de la ciencia, pero sí en la comprensión de cuál es el ambiente dentro de una empresa, el ambiente laboral. Entonces, con el uso de la genética se puede hacer una buena radiografía del estado de una plantilla. Normalmente tienen que ser empresas grandes que tengan varios cientos de trabajadores. Y entonces, con participación voluntaria, en estas empresas, cuando se decide, se opta por hacer esa foto, esa radiografía, se plantean muchas preguntas, como por ejemplo, cuáles son las fuentes del estrés. El estrés, la ansiedad, incluso la depresión, puede ser un problema grave en muchas organizaciones. Entonces, comprender las causas de ese estrés y esa ansiedad, ver cuáles son las fuentes
es importante, porque muchas de esas causas son externas, son el propio ambiente laboral, pero conocer también qué contribución tiene la propia genética de las personas es importante, pues, para precisamente filtrar esas causas y poder plantear actuaciones, pues, para mejorar el clima laboral. También es verdad que en psicología es especialmente relevante esto porque muchas veces el diagnóstico, quiero decir, hay sobrediagnósticos en aspectos o no están diagnosticadas ciertas cosas porque no son tangibles, ¿no? Muchas veces hace un cuestionario y ese cuestionario es como en plan, oye, ¿realmente ocurre esto? ¿No ocurre esto? ¿No? Quiero decir, ahí la genética puede aportar mucho valor, ¿no? Así es, la psicología hasta ahora viene basada en un diálogo que puede ser verbal o escrito, con un cuestionario o una serie de preguntas y respuestas, pero claro, siempre hay inevitablemente un componente subjetivo que hay que eliminar. Entonces, el componente subjetivo siempre va a estar en la psicología, eso es inevitable, pero si añadimos un componente más directo, más objetivo, como es el propio ADN de las personas, se pueden entender determinados estados. Uno de los rasgos más influenciados rasgos psicológicos más influenciados por la genética precisamente es nuestra tendencia a ser más estresables o menos, o sufrir ansiedad ante el estrés cotidiano. Entonces, precisamente esto, si a través de nuestro ADN podemos saber cuánto de una persona es endógeno y cuánto es exógeno, esto es una gran ayuda por lo que estamos viendo en estos proyectos que ya hemos empezado a desarrollar. Qué bueno. ¿Cómo ves por ahí terminando ya un par de preguntitas, ¿cómo ves el futuro de la medicina personalizada? ¿Eres optimista con ese futuro o son más retos que oportunidades? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el futuro? No, seguro, yo soy muy optimista al respecto. Creo que esta revolución que se está produciendo en la genética y en la genómica es imparable porque llegan estos avances y llegan sin duda van a mejorar el tratamiento de las personas en todo tipo de enfermedades. Eh, ya es una realidad que en algunas enfermedades raras el diagnóstico de esa enfermedad y el conocer exactamente qué mutación ha provocado esa enfermedad, esto lleva a que el tratamiento sea de una forma o de otra. Esto ya hoy en día es uno de los avances de la medicina personalizada, de las enfermedades raras. También en determinados tipos de cáncer se va al tratamiento personalizado de un cáncer donde según las características genéticas de la persona e incluso del propio tumor, las características genómicas o moleculares del propio tumor, se proporciona un tratamiento u otro. Y eso está demostrado que es la forma óptima de abordar las enfermedades. Aunque la lista hoy en día sea pequeña, esta lista está creciendo día a día y en un futuro no lejano, con toda certeza, cualquier medicamento antes de ser administrado a un paciente, incluso un analgésico cualquiera, requerirá previamente una prueba genética para comprender las particularidades de ese paciente y darle el mejor tratamiento. Qué bueno. Y esa última pregunta, ¿qué consejo le darías a un perfil científico que quiera emprender? Bueno, al primer consejo que yo doy a un científico que se plantee la posibilidad de emprender, lo primero, que acuda a los congresos nacionales, que ya son cada año y que son una oportunidad para ver en primera persona muchos otros científicos que han dado ese paso y que a unos les ha ido bien y a otros mal, como es inevitable. Yo tengo que decir que desde que montamos el primer Congreso Nacional hasta el último que se celebró, me he encontrado años después a personas que han dicho, oye, es que estuve en este congreso, me fue inspirador y gracias a 2 o 3 ideas que pude coger de aquí y haber hablado con testimonios, decidí montar mi empresa. Y para mí, ver que esto es una realidad y que puede ser inspirador es una enorme satisfacción. A mí, como yo digo muchas veces en estos congresos cuando terminan, es que no deberíamos hacerlos cada año, deberíamos hacerlos cada mes,
si tuviéramos los recursos, que no los tenemos porque es muy difícil organizar estos congresos. Pero si hubiera un congreso de emprendedores científicos cada mes, jugando un poco en el terreno ya de la ciencia ficción, creo que tendríamos muchas más empresas científicas y bueno, mientras tanto, como solo es una vez al año, pues que esté atento, este investigador inquieto y que acuda a los mismos, que vea también el material que hay, que se publica en los congresos anteriores, que se acerque a las redes que hay de emprendedores científicos, que ya empieza a verlas y que abra los ojos a esta realidad tan interesante. Hacer un poco de comunidad también, ¿no? Entiendo, sí, ¿no? efectivamente. De gente. Pues muchas gracias, Manuel. ¿Quieres añadir algo antes de despedirnos? Nada, daros las gracias por vuestro trabajo, por lo que estáis haciendo, que creo que es importantísimo, y ponerme a vuestra disposición siempre que queráis, claro que sí. Muchas gracias.